Esto es importante que se sepa. Los presupuestos de la Generalitat producen un ahorro fiscal para los valencianos de 1.600 millones de euros, mientras que los presupuestos generales del Estado no solo no producen ahorro fiscal, sino que producen un aumento de los impuestos por valor de 1.200 millones de euros. Los presupuestos de la Generalitat suben las partidas sociales, se acaba de indicar aquí, estamos a los niveles de gasto social más alto, de inversión en gasto social más altos de la historia, mientras que los presupuestos generales del Estado bajan las partidas sociales. Somos la comunidad autónoma que más fracción de su presupuesto destina a gastos sociales y en concreto a educación y sanidad. Ya lo éramos, el año pasado ya lo éramos, también éramos la primera comunidad autónoma que más gastos destinaba de sus presupuestos a educación y también lo seguimos siendo este año. Luego les detallaré esta cuestión. Continuamos teniendo elevadísimas grados de inversión en gasto social, que ya se ha dicho también, que el 83%, 83 de cada 100 euros van a gasto social. Cuando hablamos de gasto social, destinamos a gasto social en educación, en sanidad, en bienestar social y en vivienda social. Y en justicia, que también es considerado también un gasto. Por tanto, este aspecto es muy importante. Nosotros en educación en concreto, les puedo decir que este año alcanzan los 4.233 euros, 4.233 millones de euros los que alcanzan los presupuestos de la Consellería de Educación, constituye el 31,2% del presupuesto de la Generalitat el gasto educativo y ha aumentado en porcentaje un 0,3% más. Tiene un peso específico superior, por tanto, al año anterior. El año anterior tenía un 30,08% y actualmente tiene un 31,2%. Y repito que se sitúa a la cabeza de porcentaje en gasto total presupuestario con respecto a todas las comunidades autónomas. Por ejemplo, si nosotros destinamos un 31,2%, Andalucía destina el 25,2%, Cataluña el 23,9%, Castilla-La Mancha 24,7% y Extremadura 20,6% de sus presupuestos. Como ven, he citado todos los ejemplos gobernados por el Partido Socialista, bueno, Cataluña hasta esta noche pasada, pero todos gobernados por socialistas o unos partidos que teóricamente debieran, según su propio mensaje, debieran preocuparse más del tema de la educación pública. Pues bien, todos estos que he dicho, Andalucía, Cataluña, Castilla-La Mancha y Extremadura, están bastante por debajo, muy por debajo. Vean ustedes que Extremadura, por ejemplo, llega a estar hasta 11 puntos por debajo, 11 puntos porcentuales por debajo en destino de dinero a la educación. A pesar de aumentar en su participación porcentual, hemos disminuido el gasto educativo. Verán ustedes qué ha pasado. Ha pasado que debido al recorte social de Zapatero, que se produjo antes del verano, pues el capítulo 1, que es el capítulo de pagos al profesorado, gastos de personal, pues lo hemos reducido por ese decreto. Eso ha supuesto que 142,6 millones que tenían que ir ahí, no pueden ir ahí y además por ese mismo decreto no se pueden destinar a otra cosa, porque era obligatorio destinarlos al recorte y al ahorro, ¿no? Por tanto, de los 159,2 millones que hemos bajado el conjunto del presupuesto, de esos 159, 142,6 pertenecen a recortes derivados del decreto del señor Zapatero, que restringió los gastos de personal, bajó el sueldo al profesorado. Si no se hubiera producido ese recorte de masa salarial, estaríamos hablando, por tanto, del mismo presupuesto que el año pasado. ¿Por qué, habiendo bajado esa pequeña cantidad, porque hemos aumentado nuestra participación en el presupuesto? Pues lo acabo de decir antes, como los presupuestos se han reducido para disminuir el gasto, al habernos mantenido relativamente nosotros mejor, hemos aumentado nuestra participación en el conjunto del presupuesto. Por tanto, digamos que en el conjunto de España, desde el punto de vista educativo, somos una de las comunidades mejor financiadas. Lo de la actuación del gobierno central respecto a educación es tremenda. Es decir, se dice que hay que disminuir el gasto,
pero cuando se dice que hay que disminuir los gastos, se supone, como hemos hecho aquí, que los presupuestos de gasto social, educación, sanidad, etcétera, deben mantenerse en la medida de lo posible. Pues bien, los presupuestos generales de educación en materia educativa han disminuido un 7,3%. Es decir, un porcentaje muy elevado. Pero es que si consideramos, apartamos, digamos, lo que es universidad y nos fijamos en la educación primaria y secundaria, la disminución ha sido de un 13,4%. Es decir, el dinero que nos tenía que venir de transferencias del Estado a la educación ha disminuido un 13,4%. Por tanto, como ven, presupuestos mucho más reducidos que los años anteriores en un gasto tan sensible como es la educación. Y en investigación, por ejemplo, algunas partidas son auténticamente, yo diría que hasta ofensivas, por el maltrato que supone para la Comunidad Valenciana. Y verán las cifras, porque las cifras no engañan, al final las cifras son objetivas. Por ejemplo, fíjense, el Ministerio de Ciencia y Tecnología da un dinero para investigación en las diversas comunidades autónomas, en transferencias. A la Comunidad Valenciana le ha destinado 72.000 euros, no me equivoco, no son 72 millones, son 72.000 euros a la Comunidad Valenciana. Al País Vasco le ha destinado 71,7 millones de euros. De diferente a 72.000, 71 millones de euros son 1.000 veces más al País Vasco que a la Comunidad Valenciana. A Cataluña 24,8 millones de euros. A Aragón, que tiene una población muy inferior a la nuestra, por ejemplo, 5,1 millones de euros. Y a otras comunidades como Cantabria, Canarias, Andalucía, Baleares, 9 millones de euros. Y a la comunidad 72.000. Por tanto, quiere decirse que con 72.000 euros prácticamente no da para nada. La I+D universitaria de la Comunidad Valenciana se mantiene, por tanto, un año más exclusivamente a base de inversiones de los valencianos, del gobierno valenciano. Por tanto, esto nos preocupa porque se dice siempre, es que cuando hay crisis, pues hay que procurar mantener gasto educativo, mantener inversión educativa y sobre todo fomentar la investigación, I+D, porque eso genera nuevas oportunidades. Pues vean ustedes cuál es el tratamiento que se le da a la I+D por parte del gobierno en sus ayudas a la Comunidad Valenciana. Nosotros, en cuanto a la política general de la Consellería de Educación, haciendo un pequeño balance de gestión, hemos procurado a lo largo de los últimos años mantener al profesorado lo mejor pagado posible. Nosotros creemos, francamente, que ha sido un error disminuir el sueldo de los profesores. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo se compadece eso con la austeridad que ustedes pregonan? Nosotros creemos que hay muchos gastos consultivos a los que se pudiera haber, digamos, puesto freno antes que haber recurrido a disminuir el sueldo de los profesores o a congelar las pensiones de los pensionistas. Lo creemos sinceramente. El hecho de que durante los últimos años el gobierno valenciano haya estado aumentando sensiblemente los honorarios de los profesores, los sueldos de los profesores, tiene una doble vertiente. Por un lado, reconocer su trabajo y por otro lado también mandar a la sociedad un mensaje de que lo que los profesores hacen es importante, por lo tanto merecen tener unos salarios dignos, adecuados y estar bien pagados porque su función es trascendental. Si nosotros hacemos todo lo contrario, estamos mandando un mensaje totalmente contrario. Por tanto, mientras que nosotros hemos conseguido a lo largo de nuestro mandato hacer que de las comunidades autónomas de nuestro nivel demográfico, es decir, de Cataluña, Andalucía, Madrid, y nosotros, porque somos los cuatro grandes en población, somos la primera comunidad que mejor remunera a sus profesores. Mejor que Cataluña, mejor que Madrid y mejor que Andalucía. A pesar de la disminución, seguimos siendo los que mejor lo remuneran. Por tanto, yo creo que eso es uno de los haberes que yo creo que tenemos a favor el haber podido mantener unos elevados niveles de inversión en capital humano, que en definitiva es lo que es. El desarrollo de las ayudas sociales también ha sido otro eje de nuestra actuación y la vamos a seguir manteniendo. Tenemos coberturas de partidas presupuestarias para seguir manteniendo el qué, pues las ayudas a la contribución a la gratuidad de libros de texto. Tenemos una inversión superior a 49,8 millones de euros, sea en el bono libro o sea en las becas de libros de secundaria o de la gratuidad de libros de texto en los centros de atención educativa especial. Las ayudas al transporte escolar, en los que hemos invertido 63,9 millones de euros y vamos a continuar con niveles de inversión similares.
Las ayudas a comedores escolares, que hemos invertido 39,1 millones y continuamos también con partidas similares en los presupuestos de este año. Al bono infantil, que tenemos una inversión del 30,6 y vamos a continuar invirtiendo en bono infantil para favorecer a esa escolarización de niños de 0 a 3 años. Las ayudas a guarderías municipales y sin ánimo de lucro, con una inversión cercana a medio millón de euros. La subvención a los centros de formación de personas adultas, lo mismo. Las ayudas a gabinetes psicopedagógicos municipales, lo mismo. También hemos hecho un esfuerzo importante en formación profesional. Este esfuerzo ha sido importantísimo. Por primera vez en España y desde el año pasado tenemos más alumnos en formación profesional que en bachillerato. Eso era uno de los objetivos de Lisboa, del Tratado de Lisboa, que decía que los países de la Unión Europea tenían que hacer un esfuerzo para poder generalizar la formación profesional y mejorar la calidad de las actividades de la formación profesional. Por primera vez, como digo, por segunda vez desde el año pasado, si contamos el año pasado, tenemos 65.000 alumnos matriculados en ciclos formativos frente a 56.000 que tenemos en bachillerato. Por segundo año consecutivo superan los alumnos de formación profesional. Y hemos pasado a tener un crecimiento importante de los ciclos, son 1.137 ciclos sostenidos con fondos públicos, 19 más que el curso pasado, y 1.039 más respecto a cuando gobernaba el Partido Socialista. Tenemos 1.039 ciclos más respecto al curso 94-95, es decir, prácticamente el desarrollo de la formación profesional se ha efectuado en esta comunidad con gobiernos del Partido Popular. Para luchar contra el fracaso escolar y fomentar el éxito escolar, hemos destinado 135 millones de euros en el pasado ejercicio y mantenemos la misma inversión durante el presupuesto actual. 135 millones de euros en diversos programas de muy variada naturaleza destinados a refuerzos de profesorado, refuerzos de permanencia, acciones singulares en centros, etcétera, etcétera, todos ellos destinados a, como digo, mejorar la calidad educativa. Uno de ellos, que es una medida muy importante, son los PCPI, los programas de cualificación profesional inicial, que también hemos incrementado el presente curso. Tenemos un 9,7% de alumnos más con respecto al curso pasado y inyectamos en PCPI aproximadamente 50 millones de euros que también vamos a mantener en el presupuesto actual. En construcción de centros educativos, y luego me referiré a la comarca y a Segovia en concreto, creo que este es uno de los grandes activos del Partido Popular en materia de gobierno. Ahí, desde que está gobernando el presidente Camps, es decir, pues a 7 años y medio, en 7 años y medio hemos construido o reformado íntegramente 394 centros educativos. Algunos de ellos aquí, como ha dicho el alcalde Segovia, y luego mencionaré, con una inversión en la Comunidad Valenciana de 1.782. Si le sumamos a esos 394, 191 que se hicieron durante el periodo del presidente Zaplana, es decir, otras 2 legislaturas, nos encontramos que desde que ha gobernado el Partido Popular se han construido nuevos o se han reformado integralmente 585 centros educativos, casi 600 centros educativos desde que gobierna el Partido Popular, nuevos o completamente renovados, con una inversión de alrededor de 2.300 millones de euros. Por tanto, les digo, un esfuerzo sin precedentes en materia de construcción de centros educativos públicos. Es verdad que nos quedan cosas por hacer, es verdad, también aquí en la comarca nos quedan algunas cosas, pero el grueso, digamos, de las grandes obras educativas, por lo menos ha sido muy adelantado, muy avanzado. El otro día el presidente de la Generalitat, en tiempos del Partido Socialista, el señor Joan Derman, reconocía en las Cortes Valencianas, donde compareció como senador, porque él sí ha comparecido, la señora Pajín parece que no va a comparecer, pero él dijo una cosa muy importante, y es, cuando nosotros recibimos las transferencias, lo dijo él, había una infradotación desde el punto de vista de las políticas sociales. Él reconoció que aceptó unas transferencias que no tenían garantizadas adecuadas dotaciones ni en educación ni en sanidad. Eso es así. Tampoco durante su gobierno se hizo demasiado. En los 12 años, las 3 legislaturas del gobierno del Partido Socialista, se hicieron 77 obras. Las tenemos perfectamente registradas, 77 obras, frente a las 585 que digo que se han hecho desde el Partido Popular.